Las especialidades de la medicina se dividen en dos grupos. Unas son especialidades clínicas y otras son especialidades quirúrgicas. Entonces la nefrología está dentro del ámbito de las especialidades clínicas. Y su ámbito de trabajo y su indicación, digamos, su enfoque es todo lo que es el sistema urinario, todo, desde uretra hasta riñón. Entonces, la urología, con la urología es un poco el paciente va al urólogo o al nefrólogo y tiene un problema, ¿dónde lo manda? Entonces, ¿cómo sería la urología en referencia a la nefrología? Entonces, la diferencia es la especialidad. La urología es especialidad quirúrgica. Entonces, cualquier problema del ámbito urinario que tenga alguna necesidad quirúrgica va al urólogo. Eso digo porque todavía hay cierta confusión. Entonces, alguien dice, por ejemplo, tengo una infección urinaria y no son pocas las personas que dicen, me voy al urólogo. O tengo un problema de uretritis, ¿y dónde voy al urólogo? Porque a veces se piensa que la urología es un poco más la patología, ¿no? Pero la urología es una especialidad quirúrgica y por lo tanto cuando hay algún problema quirúrgico lo mandamos. Hay condiciones en donde compartimos con el urólogo. Por ejemplo, una litiasis renal, ¿a dónde la mandamos? ¿Tienes una litiasis? Aquí no. De acuerdo a la definición que hemos hecho. ¿Perdón? Claro, entonces hay temas como la litiasis en que son manejos confusos. ¿Por qué? Porque la litiasis es un tema metabólico, como lo van a ver. Entonces, quien valora esa alteración metabólica es el nefrólogo. Quien hace el seguimiento es el nefrólogo. Pero si esa litiasis le está causando una obstrucción, eso lo maneja él. Entonces, si yo tengo un paciente que me está haciendo una neuropatía obstructiva porque un cálculo se quedó detenido en el camino y hay hidronefrosis, lo mando al urólogo. Pero luego de ahí regresa al nefrólogo para seguirlo manejando. Igualmente una infección urinaria de primera instancia que lo ve el nefrólogo. Pero si esa infección urinaria está condicionada porque hay una estrechez uretral o porque hay un problema de próstata crecida, primero lo resuelve la infección en el nefrólogo y luego el urólogo resolverá la parte quirúrgica. Si hay estrechez y esperar que se lo dilata o si un problema de próstata lo que. Entonces, cualquier problema del ámbito digamos, urinario que va del riñón hasta uretra, que es de necesidad clínica, no intervencionista, lo ve. Bien. Y en el tema de las glomerulopatías, veamos. Las glomerulopatías, o sea, las enfermedades del riñón en general las denominamos, hay varias denominaciones, ¿no? La podemos denominar glomerulopatía, la podemos denominar nefropatías y así nos vamos, o glomerulonefritis, algunas veces las estamos señalando. Y eso simplemente, cuando yo digo glomerulopatía, si etimológicamente lo tomo la palabra, ¿qué estaría dando a entender? Que hay una apatía del glomérulo, hay una enfermedad del glomérulo, ¿no? Si yo digo nefropatía, lo único que estoy diciendo es que hay una enfermedad del riñón, o eventualmente la nefro. Entonces, cuando yo digo en lo personal, cuando uno dice glomerulopatía, no refleja realmente el problema, porque si yo lo tomo, bueno, ya en nefrología uno se acostumbra, me dice tengo una glomerulopatía y entiendo que es la enfermedad en su conjunto, pero etimológicamente no es tan fácil, ¿no? Nefropatía es un poco más completo porque me está dando a entender que es el riñón en su conjunto, porque está comprometido y eso se ve. Entonces, pero así los utilizamos. Pero el concepto es que es un proceso inflamatorio y eso es importante. Todo cuando uno habla de nefropatía o glomerulopatía, cualquiera sea la causa, es un problema inflamatorio. Por lo tanto, el entendimiento de la glomerulopatía o la nefropatía pasa por conocer todo el proceso de inflamación, que no lo vamos a revisar porque ustedes mejor que yo lo conocen. Todo lo que sucede en inflamación aguda, crónica, todos esos mecanismos participan en el desarrollo de las nefropatías o las glomerulopatías. Entonces, y bueno, compromete, como dice, todas las estructuras, a eso se refiere, cuando yo decía glomerulopatía o nefropatía, es un problema inflamatorio que compromete todas las estructuras de ambos riñones, ¿no? No es unilateral, eso es importante también
también señala que es una lesión bilateral. Ahora, en ese contexto de que las glomerulopatías son problemas inflamatorios, a diferencia de otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo voy a estudiar la fiebre tifoidea, esa entidad tiene ya tiene las cosas bastante definidas, ¿no? Tengo una etiología, tengo una clínica, tengo una evolución, tengo un tratamiento, tengo un pronóstico determinado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el germen que está ligado a la fiebre tifoidea? Salmonella. O sea, ya está ahí preciso. ¿Y dónde asienta la salmonella? ¿Dónde causa el problema? ¿En qué órgano? ¿En qué órgano? ¿Ah? La fiebre tifoidea, ¿dónde tiene su asiento? ¿En qué órgano? En el intestino. Intestino grueso, ¿cierto? Causa una infección intestinal. Entonces ya se la ubicación, sería el germen. Y la clínica, pues cuando van a ver, o sea, pues hay una clínica determinada y mecanismos de daño por la bacteria. Hay un tratamiento ya establecido y generalmente se resuelve y no queda problema. O sea, la complicación. Es decir, las cosas son más o menos precisas, pero en lo que es nefropatía las cosas no son tan fáciles de explicar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fisiopatología de la glomerulopatía, hay diversos mecanismos. Uno es que participa la genética. O sea, hay componente genético, hay un tema epigenético. ¿Y qué es la epigenética? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la epigenética? La epigenética es aquello que está, asociado a lo genético. O sea, en las fisiopatologías de las enfermedades glomerulares hay un componente genético, sí, ¿no es cierto? Hay una predisposición genética, sí, pero también hay factores que pueden modificar la carga genética sin variar el gen, pero sí la carga genética, digamos la composición genética, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la estructura del ADN y todos los ácidos ribonucleicos, ahí existen hay algunas moléculas, por ejemplo las histonas, ¿no? Es una modificación. ¿Y qué puede modificar? Pues el medio ambiente, la radiación, el modo de vida. O sea, son factores que no están metidos dentro del gen, pero que externamente al gen lo pueden modificar a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, también eso participa en el desarrollo de las glomerulopatías. ¿Qué otra cosa más? Obviamente la inmunidad natural, obviamente la inmunidad adquirida y el sistema RAS, antes de continuar. Entonces, cuando hablamos de glomerulopatía, pues tenemos que saber inmunidad natural, tenemos que saber, y es parte del problema inflamatorio, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es inmunidad natural para ti? Cuando no se ha expuesto uno a los antígenos, recién va a formar los anticuerpos. ¿Y cómo lo definirías? O sea, ese sistema de defensa con lo cual nacemos. Todos tenemos un sistema de defensa cuando recién nacemos. Y como ese compañero es el que es inmunológicamente es virgen, en tanto no tiene todavía contacto con el medio de escape. Y la inmunidad adquirida, obviamente, como dice ahí, ese sistema inmunológico por el cual nacemos, que es enfrentado al medio nuevo donde está el ser vivo y comienza a desarrollar su defensa, ¿no es cierto? Entonces, eso es la inmunidad adquirida. El otro es el sistema RAS. El sistema RAS es una parte importante en el desarrollo de la glomerulopatía. Los componentes del sistema RAS, ¿cuáles son? ¿Ah? ¿Dónde empieza el sistema RAS? ¿Qué es el sistema RAS? ¿Cuáles son los componentes del sistema RAS? ¿Han escuchado RAS, no? ¿O no? ¿Sí? El sistema RAS se refiere al sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde empieza? En la renina, ¿no? Y luego la renina, digamos, desdobla aquí, actúa sobre qué? Sobre la renina actúa sobre qué molécula? Angiotensinógeno, que lo desdobla por otra forma en angiotensina. ¿No es cierto? La angiotensina 1 se transforma por acción de qué? De la enzima convertasa, ¿no? La angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene su acción a través del receptor. ¿Qué tipo de receptores hay? ¿Cuántos hay? ¿Qué receptores hay? AT1, AT2, y hay AT3 y AT4 también.
Pero lo más conocido, que más se habla, es el AT1 y el AT2. Y cuando actúa a través del AT1, ¿qué acción tiene? ¿Tú tienes respondido? ¿Qué hace con el AT1? Vasoconstricción, ¿no? Y el AT2 es vasodilatación. Más o menos son los mismos. Pero el sistema RAS, aparte de la acción que tiene de tipo vascular, también tiene una acción antiinflamatoria, tiene una acción inflamatoria, digamos, participa en el proceso inflamatorio. Entonces, el sistema RAS no solamente regula lo que es la presión arterial, la parte vascular, sino que también tiene una acción inflamatoria, participa en el proceso inflamatorio y por lo tanto en el desarrollo de las glomerulopatías. Entonces, el uso de fármacos, como en la mañana conversamos con el grupo que estaba conmigo, el grupo de fármacos que se usa para el tratamiento de glomerulopatías están todo lo que tiene que ver con el sistema RAS. ¿Y cuáles son los fármacos? ¿Qué fármacos participan, regulan el sistema RAS? ¿Cómo se llaman los fármacos? Los YECAS y los ARA2, ¿no es cierto? Los ARA2. Y los ARA2, los YECA, bueno, van a inhibir las enzimas convertasa, y los ARA2, ¿qué van a hacer? ¿Qué hace el ARA2? ¿A cuál receptor? AT1 o AT2? 2, se le dice 2, se dice AT1. ¿Este grupo qué dice? ¿A qué receptor va a bloquear los ARA2? ¿Al AT2 o al AT1? ¿Ah? Pero antes dijimos, ¿no?, que los receptores AT1 producen vasoconstricción, entonces ¿a quién va a bloquear? A los AT1. Es ARA2 porque bloquea la angiotensina 2, pero va a bloquear el receptor AT1, por si acaso. Entonces, y hay dos moléculas, dos organelas, de alguna manera, que tienen una participación, sobre todo podocito, ¿no? Podocito es una estructura, ayer me imagino lo han visto, una estructura epitelial muy importante que tiene, digamos, una participación, no una participación, sino es el blanco de proceso inflamatorio que va a condicionar la formación de una glomerulopatía. Y tanto así les decía en la mañana que también a las glomerulopatías durante mucho tiempo, y lo seguimos diciendo, también se llaman las podocitopatías. Podocitopatías, sobre todo cuando hay proteinuria. Cuando hay proteinuria por un daño podocito, llamamos podocitopatías. Y la mitocondria también es una organela que sí, no en todas las patologías, pero lo pongo ahí porque en alguna de ellas lo van a hacer. Y entonces, cuando hablamos de glomerulopatías, dividimos en dos grupos, ¿no? Las glomerulopatías primarias y las secundarias, ¿no? Las primarias las van a ver mañana y las secundarias las vamos a ver ahora. Y de alguna manera creo que vale la pena empezar así, porque las glomerulopatías primarias se diagnostican cuando hayamos descartado la secundaria. Si no encontramos una glomerulopatía secundaria, decimos primaria. Por lo tanto, cuando uno tiene una enfermedad renal, primero tenemos que estudiar y ver si hay alguna condición que está generando problemas. Si no la encontramos, decimos es una glomerulopatía primaria. Y entonces decimos que una glomerulopatía secundaria son enfermedades sistémicas, es decir, comprometen varios órganos y tejidos, entre ellos el riñón. Entonces, desde ya, por ejemplo, pensemos en diabetes. Diabetes, por ejemplo. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad sistémica que compromete pues, varios órganos, ¿no es cierto? Y dentro de ellos se lleva de encuentro también el riñón. No siempre, pero lo lleva de encuentro. Hipertensión arterial. Y el otro es que estas patologías tienen una etiología y un mecanismo de injuria muy propio, ¿no es cierto? La diabetes, la hipertensión, el lupus, todas tienen un mecanismo de acción y de daño muy particular. En el camino van desarrollando daño en los tejidos, pero cuando ya evolucionan comparten una vía común de daño. ¿Y cuál es la vía común de daño? Es ir a la cronicidad. Por lo tanto, ¿qué significa llegar a la cronicidad? Es llegar a la esclerosis, ¿no? Y el término que se usa para la etapa final de daño se dice es una nefroangiosclerosis, es una esclerosis renal, ¿no? Esa es la vía común de este tipo de glomerulopatías.
Y entonces, si hablamos de que la glomerulopatías es un problema inflamatorio, desde ya decimos todo aquello que puede dañar el riñón es un problema inflamatorio, ¿no? Y yo digo, la hipertensión que daña el riñón, ¿será entonces un tema solamente vascular? No. La hipertensión es un problema inflamatorio y así daña el riñón. ¿La diabetes será solo metabólica? No. La diabetes también es un problema inflamatorio y daña el riñón, ¿no? Entonces la hipertensión, todas las glomerulopatías que algunas vamos a señalar tienen un mecanismo, como te digo, muy particular, pero finalmente en la evolución, o sea, primero producirán un daño agudo, por lo tanto producirán una inflamación aguda del riñón y con el tiempo, si no se controlan, va a llegar a la cronicidad, ¿no? Y como todo proceso inflamatorio que no se controla y que llega a la cronicidad, ¿en qué termina? En esclerosis, como cualquier problema inflamatorio. Y en el caso del riñón, pues lo llamamos nefroangioesclerosis. En cuanto a la presentación clínica, creo que es lo más fácil. En nefrología, las enfermedades renales se pueden presentar como nefrótico, nefrítico, puede ser una combinación nefrótico-nefrítico, o pueden debutar como una proteinuria o como una hematuria, y en el camino pueden ir agregándose otro tipo de factores. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una persona en la cual sospechan que hay un problema renal, la investigación y la historia clínica va dirigida a construir y a diseñar o a descubrir qué tipo de problema tiene. O encajan en un nefrótico, o encajan en un nefrítico, o un mixto, o simplemente una proteinuria, o una hematuria. Por lo tanto, ya saben qué exámenes le podrían pedir, por lo menos, para poder precisar, ¿no? Sabiendo los componentes que no lo vamos a revisar, porque ya, como que usted no conoce mejor que yo. Y en cuanto a las nefropatías secundarias, dentro del grupo, las he puesto acá no porque sean todas ellas, sino de repente son las más representativas, y el orden de aparición, sobre todo en las dos primeras, es así, ¿no? En este momento, las glomerulopatías asociadas a la diabetes y a la hipertensión son las dominantes, creo que en el mundo, ¿no? En el Perú en particular, o también en el Perú está sucediendo ese mecanismo. Entonces ahí el tema epigenético guarda un factor importante. En la década del siglo pasado, del siglo XX, hacia la década de los 80, o de repente 80, 90, las glomerulopatías que eran más dominantes eran las primarias. Pero con el devenir del tiempo, las secundarias y la diabetes y la hipertensión son lo más relevante. ¿Qué ha cambiado en el mundo? El estilo de vida, ¿cierto? Hay más obesidad, la gente come el estilo americano, la comida rápida o chatarra, y todo eso ha ido condicionando finalmente que la diabetes y la hipertensión vaya creciendo en el tiempo. El otro es la amiloidosis, las otras son las infecciones como HIV postinfecciosa, el lupus como algo especial y las vasculitis, ¿no? Cuando hablamos de infecciones, no es que la infección, el germen, va a causar infección, sino es una respuesta inflamatoria que se da en el riñón. Y entonces, como modelo, vamos a señalar, porque van a ser endocrino y hablarán de la diabetes. Y como saben, pues la diabetes es una enfermedad, es un problema metabólico, en donde el problema es que la cantidad de insulina o no se produce en la cantidad adecuada, o el organismo no responde adecuadamente, a pesar de que hay una cantidad adecuada de insulina circulante, ¿no es cierto? Y entonces, la diabetes, dentro de su evolución a lo largo del tiempo, ¿cuál es el problema? Que va a dar complicaciones de tipo micro y macrocirculatorio. O sea, donde hay microcirculación y macrocirculación se va a alterar. ¿Y cuál es la zona del cuerpo que tiene este componente de microcirculación y de macrocirculación? Todos, ¿no es cierto? Donde hay tejido, hay circulación. Por lo tanto, la diabetes, todos los tejidos pueden alterar. Solo que algunos se manifiestan más que otros, pero todos están con el riesgo de ser comprometidos. Entonces, la complicación es multisistémica y dentro de ellos el riñón está comprometido. Entonces, como decía, en lo que son las características de daño tisular, cuando la persona se hace diabética, ¿no? O sea, cuando hay hiperglicemia,
como le decía, ¿hay componente genético? Sí, o sea, las personas que vienen de familiares diabéticos tienen un alto riesgo de ser diabéticos. ¿Hay un componente genético? Sí, una predisposición genética, sí. Ahora que se habla mucho del genoma, o sea, hablaba y lo que se está viendo es cuáles son los genes que estarían involucrados con la diabetes, por ejemplo, para ver si en el futuro lo pueden modificar o bloquear para que la descendencia diabética no aparezca, como cualquier otra enfermedad. Entonces, ¿eso qué significa? Que no todos vamos a ser diabéticos por esa razón, ¿no? Pero hay mucha predisposición genética, por lo tanto, si tú tienes una persona sana y tú le preguntas antecedentes familiares o componentes familiares y me dices, mi papá y mi mamá son diabéticos, tú estás pensando y le dirás, mira, altamente probable que tú genéticamente, por dos brazos vas a tener una predisposición a poder ser diabético con el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, hay factores, digamos, una vez que tengamos, digamos, una determinación genética que me lleva a ser diabético con hiperglicemia, la hiperglicemia me va a causar cambios agudos y cambios acumulativos de macromoléculas que llevan a la cronicidad y que me lleva al daño tisular. Entonces, estos dos factores es lo que decía, ¿no es cierto? La diabetes es un tema inflamatorio, me va a causar un daño agudo tempranamente cuando recién voy debutando, y si no lo controlo me va a llevar a daño crónico, y ese daño agudo crónico me va a dar un trastorno tisular. Y factores que pueden acelerar es la hipertensión y la hiperlipidemia, ¿no es cierto? Y esta lámina, que es antiquísima, pero creo que es ilustrativa, siempre la pongo, es lo que creo que me permite graficar lo que significa el tema de la diabetes, ¿no? Entonces, acá han graficado como, digamos, la hiperglicemia como un tsunami, ¿no es cierto? Y esto genera una ola. Cuando tú tienes una elevación brusca del azúcar en sangre, lo que va a causar es un daño. ¿Dónde va a afectar? Es al endotelio, ¿no es cierto? Porque la sangre, los vasos sanguíneos pues, están recubiertos por endotelio, ¿no es cierto? Son el protector de los vasos sanguíneos. Y entonces, ¿qué pasa con ese endotelio cuando hay elevación del azúcar? El endotelio, cuando está en presencia de hiperglicemia, ¿qué es lo que va a causar? Estrés oxidativo, va a causar trombosis y va a causar adhesión de moléculas inflamatorias. Es decir, va a causar un problema inflamatorio. Y si ese problema lo da en el desayuno, lo da en el almuerzo, y lo da en la cena, y lo da los días de la semana, de los meses y los años, al comienzo va a causar un estrés oxidativo, una protrombosis, una adhesión de moléculas inflamatorias que lleva a un daño inflamatorio del endotelio. Pero si eso es repetitivo, ¿en qué va a terminar? En un daño crónico, ¿no es cierto? Y si tú inflamas a un tejido crónicamente, ¿en qué va a terminar? En esclerosis, ¿no es cierto? En esclerosis. Entonces, ese es el problema de la diabetes, ¿no? Y finalmente, cuando ya hay un daño repetitivo, va a llevar a la arteriosclerosis. Al comienzo hay un término que se usa, que es, ¿qué pasa cuando el endotelio está inflamado y dañado por estas elevaciones de la glucosa? Va a causarle una alteración en la función, ¿no? Eso en medicina se conoce como la disfunción endotelial. Disfunción endotelial. Porque si ustedes revisan la fisiología del endotelio, no solamente es una recubierta, ¿no es cierto? Es un tejido muy activo. Es antitrombótico, es antiinflamatorio, impide el daño de los tejidos, ¿cierto? Para que no se inflamen internamente. Pero cuando se daña, ¿qué va a causar? O sea, cuando hay arteriosclerosis, ¿qué va a causar? Un daño del tejido. Pero el término de la disfunción endotelial es un término que está muy asociado a la diabetes, como vamos a ver después. Entonces, la hiperglicemia y al igual como la hipertensión arterial inducen a la disfunción endotelial. Entonces, la diabetes y la hipertensión arterial son procesos inflamatorios, o sea, van a inducir un problema de inflamación. ¿A quién van a inflamar y a quién van a dañar? Al endotelio. Entonces, donde hay disfunción endotelial va a haber daño vascular.
y si ese daño vascular se va a repetir, es igual que la hiperglicemia y la hipertensión, ¿no es cierto? Decía, si haces hiperglicemia repetidamente, al comienzo va a dar daño agudo en el endotelio y vas a terminar dañando crónicamente. Si eres hipertenso y tu hipertensión, das golpe de hipertensión 1, 2, 3 veces al día y todos los días y todos los meses y todos los años, que va a terminar en un daño endotelial. Al comienzo será agudo y luego será crónico. Tanto la diabetes como la hipertensión, ¿en qué va a terminar? En arteriosclerosis. Una disfunción endotelial aguda y luego una crónica. Y si ya llega a la cronicidad, pues el tejido ya no recibe buena circulación y simplemente se va a esclerosar y se va a morir y vamos a llegar a la insuficiencia. Entonces, ese tipo de problema es, imagínense, cualquier órgano, ¿no? Y si estamos hablando del riñón y preguntamos la estructura del glomérulo, de qué estirpe histológica es, el glomérulo es una estructura de tipo vascular, ¿no es cierto? Son un ovillo de capilares glomerulares, se dice, ¿no es cierto? Es una estructura de la microcirculación. Entonces, tanto la diabetes como la hipertensión, obviamente lo va a dañar, porque estas enfermedades así son, que va a causar un problema de inflamación del glomérulo. Y no solamente del glomérulo, sino finalmente de toda la nefrona y de toda la estructura del riñón. Entonces, la hiperglicemia, al igual que la hipertensión, va a inducir en disfunción endotelial, y la disfunción endotelial, pues obviamente juega un papel importante en el desarrollo de ambas patologías, y por lo tanto la diabetes y la hipertensión podríamos decir que son vasculopatías sistémicas, que no solamente, vuelvo a repetir, va a dañar la microcirculación, sino que puede dañar la macrocirculación, ¿no? Y la microcirculación, ¿quiénes son los órganos que van a manifestar? Riñón, retina, coronaria, ¿no? La macrocirculación, que no ha visto un diabético que ha sido apuntado, por ejemplo, por daño vascular de vasos sanguíneos grandes. Bien, ahora, ¿cómo se puede, digamos, diagnosticar, o cómo sabemos si un diabético o un hipertenso me está haciendo ya un daño endotelial? Entonces, la microalbuminuria es un indicador de daño endotelial. Es decir, cuando tú tienes un problema inflamatorio digamos, vascular, del endotelio, al comienzo no vas a tener manifestación de insuficiencia del órgano. Hablemos del riñón. Si tú tienes un diabético o un hipertenso que está haciendo un problema a nivel glomerular y tú le haces pruebas de función renal, al comienzo no vas a encontrar que están alteradas, mayormente, ¿no? Inclusive al comienzo de la enfermedad vas a encontrar una depuración muy alta, pero si en los primeros años de repente la función renal aparentemente por depuración va a estar normal, con creatinina normal, pero sin embargo ya la persona puede estar haciendo un daño renal. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo el seguimiento de este tipo de patologías? Con la determinación de la microalbumina. Entonces uno pide al laboratorio que te haga una microalbuminuria en orina directa, no de 24 horas, sino en orina directa. Y este examen, ¿qué es lo que relaciona? ¿Quién estaba en mi grupo en la mañana? Urea y creatinina. Albúmina y creatinina, ¿cierto? La albúmina y creatinina. Entonces el valor, como pone ahí, es, uno dice 20, otro dice 30, ¿no? Yo lo pongo como 30, y así lo vamos a quedar, como 30 miligramos por gramo. ¿Qué significa este valor? Que la persona tiene 30 miligramos de albúmina por 1 gramo de creatinina. Entonces es una forma de relacionar la función renal a la pérdida de albúmina. Entonces, si yo tengo más de 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina, esa persona ya me está haciendo un daño endotelial, que ya está dejando pasar albúmina más allá de lo normal a nivel del riñón, y por lo tanto me está haciendo un problema. Entonces, este examen lo hacemos en el diabético y lo hacemos en el hipertenso, y en todo aquello que uno supone que podría ser. Por lo tanto, cardiología lo usa muy frecuentemente, el endocrino lo usa, y los nefrólogos obviamente lo usamos como un mecanismo de seguimiento de este tipo de patologías.
en el tema de la diabetes hay una característica y que también ayuda a, digamos, a precisar alguna característica que comparte con otros. La diabetes, cuando va avanzando, digamos, en las etapas ya avanzadas de la enfermedad, y uno ve la estructura del riñón, lo que va a encontrar dentro del riñón es que comienzan a aparecer unos nódulos que están acá, ¿no? Que me imagino ayer han visto alguna lámina, ¿les hará mostrar una histología de un tejido normal? Seguro que sí. O sea, normalmente no vamos a encontrar ningún nódulo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una persona diabética que hace daño renal, con el tiempo pueden comenzar a aparecer algunas nodulaciones. Y el primero que describió esta nodulación fue Kimmel-Steele-Wilson. Y entonces se denomina como nódulo de Kimmel-Steele-Wilson. Cuando uno me dice tiene un nódulo de Kimmel-Steele-Wilson, estoy suponiendo que es una glomerulopatía diabética de largo tiempo. Y entonces la diabetes es también una glomerulopatía de tipo nodular, es decir, que puede ser de tipo nodular, de tipo nodular. ¿Y por qué es importante esto? Por lo siguiente. Entonces, la nefropatía diabética es nefrótica y nodular. Cuando recién empezábamos la conversación, decía que las enfermedades renales en general podían manifestarse como nefrótica, nefrita mixta, proteinuria, hematuria. La diabetes es una glomerulopatía nefrótica por excelencia. Entonces, si alguien me preguntara ¿cuál es la glomerulopatía secundaria más nefrótica que conozca? Mi respuesta es la diabetes. No es que desde el comienzo va a ser nefrótica, porque ya le digo, va a debutar con una microalbuminuria que con el tiempo se va haciendo nefrótica. Entonces, pero la diabetes es la glomerulopatía secundaria más nefrótica que uno conoce. Y el otro es que, ¿cuál es la otra característica? Que puede ser una glomerulopatía de tipo nodular. ¿Qué tipo de nódulos? Los nódulos de Kimmel-Steele-Wilson. Es una glomerulopatía nodular. Por lo tanto, cuando alguien te pregunta, dime una glomerulopatía nodular, tú le dices la diabetes y no tienes respuesta. Si alguien te preguntara de ese. La misma. Bien. En relación al tema de la diabetes, algo que no aparece acá es lo siguiente. La pregunta es, cuando tú tienes un paciente con la diabetes, que recién está empezando en los primeros tiempos, y la pregunta que te podrían hacer es si esta persona va a llegar a una fase de que vaya a necesitar dializar, o sea, cuando va a haber una nefropatía de tipo avanzada y terminal, y que va a llegar a insuficiencia renal terminal, que va a necesitar diálisis. Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la genética determina eso. Entonces, un dato, aproximadamente el 30% de las personas diabéticas van a llegar a hacer un daño de tipo renal importante, que pueden tener un poco de proteinuria, sí, pero que pueda llegar a dializarse, por ejemplo, un daño avanzado de enfermedad renal, aproximadamente el 30%. Por lo tanto, ese comportamiento del daño renal está dado también por la genética. O sea, no todos los diabéticos hacen daño, sino aproximadamente un 30%. Y el problema está en que si tú tienes una persona que recién está debutando con la diabetes todos los primeros años, no le puede decir, mira, tú no hay manera. O sea, tendría que hacer un estudio genético seguramente para ver si en el futuro va a ser un problema renal. Por lo tanto, tendría que decir que se van a tener que seguir cuidando, porque si no hacen nefropatía diabética, podría ser una retinopatía, o puede ser una coronariopatía, o de repente un problema de tipo vascular. Pero al final tiene que cuidarse la persona. Pero en relación al riñón, estadísticamente, aproximadamente el 30% de los diabéticos pueden llegar a hacer un daño renal. Entonces, en ese camino de que la diabetes es una enfermedad nodular y una enfermedad nefrótica por excelencia, le ponía la amiloidosis. Porque desde ya les digo que la amiloidosis es una glomerulopatía
que también se presenta como síndrome nefrótico y que también tiene una estructura nodular. Entonces, ¿qué es el amiloide? ¿Por qué se llama amiloidosis? Porque hay una sustancia que la denominan amiloide, que son proteínas, ¿no es cierto? Que son proteínas anormales de estructura fibrilar que se plegan, tiene una beta plegación, digamos, y que se van a depositar en el riñón. O sea, la amiloide no es una estructura normal, es una proteína anormal que se comienza a producir y que se va a depositar en el riñón y que va a formar nódulos dentro del riñón. Y este tipo de la producción puede ser sin causa conocida. Ahora, el depósito de este amiloide es lo que va a causar el daño y es lo que va a manifestarse como un síndrome nefrótico. Entonces, la producción de esta sustancia amiloide dice que podría no tener una causa aparente, no se encuentra una causa y pues le pueden llamar amiloidosis primaria. En nuestro medio es muy infrecuente, no me acuerdo si habré visto algún caso de amiloidosis primaria, pero sí lo que se ha visto es que la producción de esta molécula, de esta proteína normal que le llaman amiloide, se da en el contexto de procesos inflamatorios crónicos. Y te pongo, ya sean de naturaleza infecciosa o no infecciosa. Por ejemplo, en caso de tipo infeccioso, en la tuberculosis, osteomielitis, sinusitis crónica, o de causa no infecciosa como la artritis reumatoidea, que es un problema inflamatorio crónico. Y cuando hablamos de tema infeccioso, no es que el germen va a dañar al riñón, ¿no? Sino que el riñón, digamos, el organismo reacciona inflamatoriamente produciendo esta proteína que tiene una predilección por el riñón, por el hígado, por músculos, ¿no es cierto? Y se va a depositar en algunos tejidos, porque en este caso estamos hablando del riñón. O sea, en el contexto de una tuberculosis, la persona que tiene sinusitis crónica, que tiene un problema de bronquítico crónico, ¿no? Bueno, osteomielitis ya lo hemos señalado. En ese contexto de enfermedad es que puede una persona hacer una amiloidosis. Por lo tanto, si hay una persona que tiene una proteinuria, un síndrome nefrótico importante, y no es diabético, lo que yo tengo que buscar es un problema inflamatorio crónico que me puede explicar. Entonces, si la persona buscaré si tiene TB, buscaré si tiene algún antecedente de osteomielitis, o buscaré si tiene alguna enfermedad inflamatoria crónica, lo más frecuentemente, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que es de años. O sea, una persona con artritis reumatoidea que me comienza a hacer un síndrome nefrótico, mi primera posibilidad sería decir que tiene una amiloidosis secundaria de la artritis. Si la persona tiene, como te vuelvo a decir, un problema de osteomielitis que es de larga duración y me comienza a hacer un síndrome nefrótico, mi primera posibilidad de decir es que tiene una amiloidosis renal. Una amiloidosis renal. Bueno, el amiloide se deposita en diversos órganos, ya lo hemos dicho, y cuando se compromete el riñón, su manifestación es como síndrome nefrótico. Histológicamente, este depósito es de tipo nodular. Eso también lo habíamos señalado. Y entonces, ¿cómo diferenciamos, no es cierto? ¿Cómo se diferencia entre una diabetes y una amiloidosis? Que también son, ambas patologías son de tipo nodular, y entonces hay dos distinciones, ¿no? Uno es el rojo Congo, y después vamos a ver la coloración PAS. El rojo Congo es una coloración cuando uno hace un estudio de biopsia de un riñón, un síndrome nefrótico, y encuentra una estructura nodular, el patólogo le hace una tinción con el rojo Congo. Cuando el rojo Congo, la coloración sale positiva, o sea, le da un color a ese nódulo, le da un color verde, amarillento, que se lo vea en la luz microscópica, o sea, un rojo Congo positivo, esa persona, ese nódulo es de tipo amiloide. Cuando ese rojo Congo sale negativo, probablemente será un nódulo asociado a la diabetes. Entonces, el rojo Congo me ayuda a diferenciar. Y la otra coloración,
La otra coloración que se utiliza es el PAS, que es lo contrario. Entonces, en el caso de amiloidosis, el rojo Congo sale positivo y la coloración PAS sale negativa. Y en la diabetes es lo contrario. En la diabetes el rojo Congo es negativo y el PAS es positivo. Cuando lean por ejemplo, un artículo, seguramente que lo van a encontrar acá. Y entonces, bueno, acá decía que el secreto es no sé qué canal. Pero en la amiloidosis el PAS es negativo y el rojo Congo es positivo. Y en la diabetes es un nódulo PAS positivo y es un rojo Congo negativo. Esto es la amiloidosis. ¿Se acuerdan cómo vimos el nódulo de Kimmerer-Wilson en un riñón? Pues acá este de una amiloidosis y acá tenemos un nódulo que no... ¿Cómo lo diferenciamos? No, por historia uno puede decir, ¿no? Si la persona es diabética, y si es diabética y es artrítica, ¿qué será, no? Porque ambos pueden estar conviviendo, ¿no? Un diabético que no hace daño renal, pero que sí hace por la artritis, un tema de síndrome nefrótico, entonces el rojo Congo sí me ayuda a diferenciarlo. Bien, eso es en cuanto a lo que son las glomerulopatías de tipo nefrótica y que son de tipo nodular. Este tema, la otra forma de presentarse las glomerulopatías secundarias es como síndrome nefrítico. Y la glomerulopatía posinfecciosa es la que se presenta de esta manera, ¿no? Y rápidamente veremos cuáles son los componentes del síndrome nefrítico, para ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son los componentes que están ahí? ¿Perdón? Hematuria nefrítica. Macroscópica. ¿Y el otro componente? ¿El otro de hipertensión? ¿El otro? Solamente son dos componentes. Tiene que ser hematuria microscópica de origen glomerular. Por lo tanto, tengo que demostrar que la hematuria viene del glomérulo y no viene de la vecina o del uretra. Tiene que ser de origen glomerular. Y lo otro es que haya hipertensión arterial asociada al problema, ¿no? Porque si una persona es hipertensa de larga duración y ahora le veo hematuria, no puedo decir que es una síndrome nefrítico, ¿no? Pero un hipertenso a lo cual se ha agregado un hipertenso, digamos una hematuria microscópica. Entonces, los dos componentes del síndrome nefrítico son la hipertensión asociada al problema y una hematuria microscópica de origen glomerular. Y la forma de la glomerulonefritis postinfecciosa o parinfecciosa, la más frecuente, está asociada al grupo, al Streptococcus pneumoniae. Y es una patología frecuente en niños y clínica comúnmente cursa con síndrome nefrítico y con compromiso agudo de la función renal. Y la característica es que es una glomerulopatía que consume complemento. Entonces, cuando le haces un dosaje de complemento va a estar baja, ¿no? Y histológicamente es un patrón membrano proliferativo. Eso mañana lo van a entender muy mejor porque el doctor Flores va a hablar de la glomerulopatía membrano proliferativa. El componente histológico, la manera de presentarse es la membrana proliferativa. Pero es síndrome nefrítico y es hipocomplementario. Y entonces, no sé si tengo... Entonces, digamos, ¿qué pasa? ¿Cómo es la situación? O sea, si yo tengo un niño o niña que tiene 10 años y que de pronto viene porque está hinchado, no está orinando, le tomo la presión y está alto, ¿no? Entonces, la pregunta es el antecedente. Entonces, si ha habido algún problema generalmente respiratorio, ¿no? O sea, tenía una amigdalitis, pero no en los días previos, generalmente un par de semanas antes. 2 semanas antes si ha habido algún problema de una infección respiratoria como tengo yo, y 2 semanas después la mamá te dice que ha comenzado a notar que se hincha. Te pregunta si orina como siempre, obviamente no está orinando y se está hinchando. Toma la presión y está hipertenso. Le haces un examen de la orina y vas a encontrar hematuria microscópica. Le mandas al laboratorio para que te haga el estudio del glóbulo rojo y el laboratorio te dice que son glóbulos rojos dismórficos y con crelosis.
que significa que son glóbulos rojos alterados en la forma y glóbulos rojos muertos. Y te dicen una proporción alta, 40%, 50%. Entonces, ¿cómo sé que es una hematuria glomerular? Porque hay dismorfismo de glóbulo rojo y hay clenocitos o muerte celular de los glóbulos rojos. Y le tomo la presión y está elevada. Entonces, ese niño está haciéndome una glomerulopatía o una glomerulonefritis postinfecciosa. No es que el germen se metió al riñón, sino que ha habido una reacción inflamatoria porque la infección de repente ya pasó, porque ya pasó como 2 semanas, pero ha hecho una reacción inflamatoria que ha causado daño al riñón, le ha causado una alteración, y es una alteración inmunológica, sí, porque ha consumido complemento, y si yo le hago una biopsia voy a encontrar un patrón membrano proliferante. Y esto es lo que, digamos, uno ve en una lámina de una glomopatía postinfecciosa. Pues mira, el glomérulo, que normalmente es laxo, estás con 80.000 células que son células inflamatorias. No son gérmenes, sino son células inflamatorias que van a comprometer todo el riñón. Por lo tanto, digamos, puede ser un adulto también, ¿no? También puede haber otro tipo de infecciones, pero generalmente un niño, si yo te digo que tiene un niño con esta característica, que no te orina, tiene hipertensión, está hinchado y tiene hematuria microscópica glomerular, la posibilidad es que esté haciendo una glomerulopatía postinfecciosa. Y si yo te digo, ¿qué examen adicional le vas a pedir? Le pides complemento, ¿no? Los componentes de complemento son los que nos dosan normalmente C3 y C4, van a estar bajos. Regularmente no se hace biopsia, pero si hicieran una biopsia, ¿qué tipo de histología van a encontrar? Membrano proliferante. Y la otra glomerulopatía secundaria, que es bastante importante, es la nefropatía